Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy voy a estar pintando un par de ilustraciones con nuevos materiales. Voy a estar usando estos marcadores de la marca Ojuju. Hace mucho tiempo que no pinto con marcadores, así que esta para mí es la oportunidad perfecta para poder dar vida a una nueva ilustración. He seleccionado ya todos los colores que voy a usar y este es el boceto del dibujo que voy a pintar en un momento. Generalmente los bocetos me quedan un poco raros, pero me sirve como una idea general para ver qué colores y formas voy a utilizar. Lo genial de los marcadores es que me recuerdan muchísimo al acabado de las acuarelas. La diferencia es que tienes que utilizarlos sobre una superficie totalmente lisa. Al menos estos marcadores que son de base de alcohol tienen un acabado muy homogéneo y me encanta que tienen estas dos puntas. Yo utilizo mucho la punta pincel, que me recuerda obviamente a los pinceles convencionales, y esta punta biselada que pueden ver aquí, que es para áreas más grandes o zonas que son un poco más rectas y no tienen tanta sinuosidad. Voy a estar usando distintos colores, algunos más vivos que otros, sobre todo para estas lindas flores. Aquí pueden ver un primer avance de esta ilustración. El boceto es solo una idea, la verdad es que lo hice bastante rápido, así que voy a ir haciendo algunas modificaciones mientras agrego nuevos colores. Para las flores estoy utilizando estos colores vibrantes, como esta gama de ocres y amarillos. Un tip que les puedo dar si es que les gusta pintar con plumones es que utilicen un papel que sea liso pero que sea lo suficientemente grueso para que no traspase. Y no sé si sabían, pero también pueden superponer y difuminar colores al momento de trabajar. Por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño degradado de verdes en algunas de las hojas para crear un efecto degradado. También voy a agregar estas pequeñas flores con otros colores. Voy a utilizar este color medio entre rosa y lila que me encantó. Y por supuesto, una vez que está seca esta primera capa, voy a dar una segunda y esta tercera repasada con la punta del pincel para agregar algunos detalles especiales. Por ejemplo, aquí la textura del pelaje de este gato o algunas sombras. La punta pincel es muy útil también para cuando tienen que pintar estos espacios chiquititos. En mi caso lo estoy usando para estos pequeños detalles del fondo, el cual voy a pintar con este color verde oscuro que me encanta porque le va a dar un contraste a todas las otras formas que he pintado anteriormente. Como les dije hace un momento, pueden igual superponer colores para crear algunas mezclas o también para intensificar aún más los tonos que estén usando. En este caso quiero agregarle más profundidad al fondo, así que voy a usar este color gris oscuro y voy a continuar también agregando más detalles pequeños. Este es el resultado final. Me encantó cómo quedó esta ilustración. Aquí pueden verlo de cerca. El acabado es muy bonito, muy homogéneo. Los colores son muy vibrantes. Les dejo aquí exactamente los tonos de colores que he utilizado y podrán ver todas las características de estos marcadores de Ojuju en la descripción. Ahora sí, suficiente de marcadores y pasemos a esta ilustración en acuarelas. El día de hoy me van a acompañar también a pintar esta nueva ilustración. Es un pedido súper especial. Ya tengo el boceto listo, pero les quiero mostrar el proceso de pintado de inicio a fin. Primero inicio colocando la cinta para poder templar el papel y marcar los márgenes, ya que me gusta que las ilustraciones queden bien enmarcadas. Como siempre, paso número 1, es esencial para mí definir los colores que voy a utilizar. Así que les recomiendo que siempre tengan un papelito a la mano donde puedan hacer bocetos no solo de líneas, sino también de colores.
Para esta pintura el eje focal van a ser las flores, así que voy a empezar pintándolas para ver la intensidad que tengo que lograr en el resto de la composición. Voy a mezclar distintas tonalidades según la paleta que escogí. Primero estoy empezando con las capas más translúcidas hasta finalmente lograr la intensidad adecuada del color. Ahora sí, vamos con el fondo. Un consejo que les quiero dar al momento de pintar en acuarelas es que no se desanimen con las primeras capas. Las primeras capas generalmente se ven mal, son esos primeros intentos de color que a veces damos. No siempre quedan totalmente uniformes, generalmente tienen muchas imperfecciones. Obviamente por la cantidad de agua que estoy usando no reflejan el color final que quiero lograr, pero esto me sirve de cierta manera para mapear todos los elementos que voy a utilizar y ver la intensidad del color que van a tener las diferentes capas de la pintura. Ya que esta va a ser una pintura en negativo, una vez que tengo todo mapeado voy a ir empezando a rellenar cada uno de estos elementos con un color cada vez más saturado. Para el video del día de hoy decidí colgar el proceso mío pintando, ya que siento que además de los tutoriales, mostrarles toda la forma de pintar de inicio a fin les puede servir muchísimo para que vean exactamente los pasos que doy. Así aprendí yo a pintar, viendo a otros artistas pintar en YouTube o en otras redes sociales, así que espero que estos videos también les ayuden a despejar ciertas dudas y ver la técnica que me gusta utilizar. Ahora sí voy a continuar con el pelaje de este gatito, que por cierto se llama Panko. Si me siguen en mis redes podrán ver algunas otras imágenes de esta pintura. Como les comenté, es un encargo muy especial y conmovedor que me hicieron, así que todo el diseño de esta ilustración está previamente ya conversado y aprobado con la dueña de este lindo animalito. Ahora simplemente estoy tratando de darle vida a este boceto con las diferentes capas de pintura, flores y otros elementos que verán a continuación. Como pueden ver, estas capas finales me ayudan ya a lograr el color deseado o el tono exacto que necesito, en este caso para las flores. Así que voy a terminar de dar estas capas y también los detalles finales, incluyendo este lacito que me pareció una idea súper adorable para este gatito. Además de otros detalles más pequeños que me gusta hacer con un pincel más finito. Y después de retirar la cinta, que es el momento más satisfactorio después de la pintura, ya está terminada esta ilustración del gatito Panko. Me encantó hacer este pedido, creo que quedó muy bonito y muy colorido. Espero que les haya gustado a ustedes también. Muchas gracias por acompañarme de inicio a fin. Espero que estos videos también les ayuden a entender cómo es que funcionan las acuarelas. Y tal como les comenté, ya que este es un encargo, voy ahora sí a preparar todo el proceso de embalaje para poder hacer este envío. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, no se olviden de dejar su manito arriba y suscríbanse al canal si es que quieren ver más contenido de arte y acuarelas que estaré colgando muy pronto. Nos vemos próximamente en el siguiente video. Adiós.